Bueno, lo primero, yo mandé un vídeo de Kant, he hecho un trabajo de depurarlo de casi todos mis chascarrillos y comentarios, porque digo, para que quedara, digamos, más claro. Yo espero que si alguien lo ha podido ver, me diga si eso ha sido positivo. La verdad es que hice caso a María Oliva, porque ella dice, bueno, no entiendo, y de hecho me hizo pero yo voy a hacer una mínima referencia también. Dice, bueno, yo sé que es muy importante, dice María Oliva, pero ¿realmente en qué? ¿No? Bueno, lógicamente, como siempre digo, eso es fallo mío. No puedo explicar todo. Entonces lo que hice fue editar de la clase que estamos, de la lección o de esta intervención mía, editar trozos. Salieron no sé qué cuántos minutos, no sé, son 30, 40, y luego lo que me ha llamado la atención, porque me estoy convirtiendo en un experto, ¿sabéis cuántos clips de vídeo me ha llevado a hacer eso? Para quitarle todo y luego cortarle justo, ¿eh? Y además sin transiciones, porque ya no se usan, son anticuadas, entonces que como hacen en la tele, de repente no hay casi interrupción, y creo que estoy logrando, ¿eh? Bueno. Y entonces, hoy también es verdad, adelante, también es verdad que cuanto menos tonterías yo digo, menos trabajo tengo luego de edición. Entonces, por la cuenta que me trae. Bueno, adelante, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. El título de mi exposición de hoy es El hombre ser natural y animal cultural. Es un tema que a mí me gusta mucho. Es verdad que, bueno, en el tiempo que tenemos voy a poner como unas bases de ese tema. Pero desde luego, si el curso que viene continuamos en las condiciones que hemos hablado un poco, aunque cambiemos a lo mejor de horario y cosas por el estilo, este es uno de los temas que yo de un modo u otro lo abordo, ¿eh? De un modo u otro, que le cambie el título, pero luego lo abordo. Que está precisamente en ese libro que yo regalo, pues está, no se llama así, pero sale, y en los otros, uno que se llama La pregunta por el sentido, sale literal, ¿no? el título. Muy bien. A ver, con la revolución cultural, del método científico a partir en la Edad Moderna, sobre todo a partir del siglo XVII, el pensamiento filosófico va a dar un giro espectacular, o va a comenzar a dar un giro que yo le llamo, y no solo yo, giro antropológico, da un giro antropológico. Claro, ese giro antropológico tiene que ver con haberse independizado de la tutela de la teología y de una filosofía escolástica muchas veces muy, muy rígida, que no es Santo Tomás. La escolástica medieval del siglo XIII, los divulgadores de Santo Tomás fueron los que de alguna manera la cosificaron no sé, la dejaron, la burocratizaron, la descafeinaron, no sé cómo decir. Santo Tomás no era así. Y entonces, realmente el hombre, el ser humano, no siempre puedo decir ser humano, porque yo no puedo decir el ser humano, animal, ser natural y animal, tengo que decir el hombre. No creo que se quejen, ¿no? Estos lenguajes que hay que, no creo. Y entonces, digamos, la primera cuestión, se independiza la razón. Por ahora tomamos razón, inteligencia, todo eso más o menos como lo mismo. No va a ser Kant el que luego va a distinguir, ¿verdad? Pero razón e inteligencia, bueno, tenemos que poner desde qué punto de vista, de la teoría del conocimiento, de la filosofía, de la lógica, de la psicología, del conocimiento. La razón e inteligencia todos sabemos lo que es. Aquello que Descartes decía que es la cosa mejor repartida del mundo y además nadie se queja de que tiene menos de la que quisiera. Pero sin embargo nos equivocamos, y nos equivocamos porque no es tanto porque no tengamos la facultad, sino porque no la usamos bien. Bueno, ahí empezaría de alguna manera ese giro antropológico. Por otra parte, pero para que ese giro antropológico se diera, hay una reforma o hay un cambio
importante del método científico. Y solamente voy a destacar, porque no voy a explicarlo, Galileo, una clave. Galileo no es tan... Tiene, por supuesto, es el heliocentrismo, el de Copérnico, que era un heliocentrismo, digamos, como ingenuo y bastante, digamos... los cálculos de Ptolomeo eran mucho más exactos que los de Copérnico, porque Ptolomeo lo que pasa es que hace los cálculos desde la perspectiva de la Tierra, pero son impecables. Pero Galileo demuestra... digamos, las bases científicas con las cuales va a trabajar. Entonces tenemos Galileo, Descartes, podríamos poner a Kepler, la matemática, Descartes, la geometría analítica y las matemáticas también, y luego en el siglo siguiente Isaac Newton, la reforma de la física, del método científico, del método de la física, y sobre todo el quitarle a los enunciados científicos ese carácter de permanencia, de absolutez, o sea, ese barniz metafísico, o más que barniz, ese carácter metafísico, parecía que era inamovible. Y entonces la relatividad de los enunciados, de las verdades científicas, tienen que ver con la reforma que se hace de la lógica de los enunciados, cómo se construyen y el valor de verdad que tienen, que realmente siempre es en función, las proposiciones científicas son variables proposicionales. Bueno, pero a partir de ahí, digamos, arranca de una manera fuerte ese giro antropológico, pero donde verdaderamente, Oliva, verdaderamente se ponen las bases de esa otra vuelta de rosca de ese giro antropológico en la criticación práctica de Kant. Porque la base de donde se trata la ética, la moral, la base de la ética y de la moral es la libertad. ¿Cuál es la facultad? Bueno, la voluntad es la facultad, clásicamente hablando, relacionada con la libertad. Una cosa es la razón, la inteligencia, la voluntad. O sea, la capacidad de tomar decisiones en función de muchas maneras, pero aquello que dice, voy a hacer esto, y que no es meramente teórico, en el sentido más sencillo del término teórico. No, las decisiones son prácticas porque te tienes que decidir, las decisiones no esperan a veces. Entonces es muy importante a la hora de tomar decisiones tener las cosas claras, porque cuando yo tengo que tomar una decisión, como yo me demore o tarde, pues se me va a pasar la oportunidad, ¿no? No sé si ir o no a uno de estos viajes maravillosos que hacen los de la Universidad Popular. Entre que yo empiezo a pensarlo, cuando quiero acordar, se me ha vencido el plazo o ya están de vuelta, como María Luisa, que ya está de vuelta. Entonces, esto quiere decir que la voluntad tiene que tomar decisiones y hacer posible con fundamentos que no son necesarios, son racionales, tienen que ver con la inteligencia, pero no solo racionales. Práctica no quiere decir práctica en el sentido más lato del término, viene quiere decir de la acción. Cuando en filosofía decimos filosofía práctica, es filosofía de la acción, de la acción. Es verdad que todas nuestras decisiones, lo sepamos o no, tienen consecuencias prácticas, ¿no? A veces cuando tomamos una decisión, diría Jean-Paul Sartre, no sabemos, estamos decidiendo cosas mucho más de lo que nos creemos. Por ahí llega a decir en un determinado momento, decidimos hasta cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir, cómo es posible. Lo que no pudimos decidir nunca, nadie nos pidió para nacer, y lo que no podemos elegir es no morir. Todo lo demás son decisiones que tomamos. Bueno, podríamos andar, eso es metafórico, ¿no? Pero seguro que la gente que nunca ha cogido un avión no se puede poner en un accidente aéreo. O sea, hay decisiones, viene en el campo o en la ciudad, tiene consecuencias. Un tipo de alimentación o no, una vida más sedentaria, menos sedentaria, un desarrollo de unas capacidades más empáticas y de convivencia y de solidaridad, yo creo que mejoran la calidad de vida, etc. Bueno. De esto vamos a seguir hablando siempre. Las consecuencias de la crítica de la razón práctica es precisamente lo que se conoce como idealismo alemán, Fichte y Schelling,
Por ahora, aquí no lo he dado nunca, a lo mejor ya veremos si en algún momento hacemos... Yo quiero hacer algunas reformas también este verano. Y emerge una nueva, casi una nueva metafísica práctica de la libertad, pero metafísica naya como la de antes, al punto que lo más importante es lo que se llamaba la espontaneidad del sujeto. Estamos en la época del romanticismo. El romanticismo es la búsqueda del absoluto, es realmente el romanticismo. Nosotros tenemos un romanticismo español que es Becker, Espronceda, bueno, tiene aspectos, pero ese absoluto a veces digamos, cambia o troca en la cuestión de la muerte, en la cuestión, pero no, el romanticismo de Goethe, Hegel y demás, es esa búsqueda de un absoluto. Entonces, esa libertad absoluta tiene vocación de absoluto. Yo lo voy a dejar eso un poco en el aire, y ahí aparece Hegel. Me viene a la mente, una vez me preguntan en una charla, o me dice alguien, usted es un romántico. No sé qué estaba pensando, también soy romántico, en el otro sentido, me gustan los boleros. Pero yo digo, si ser romántico significa buscar absolutos que de antemano sé que no existen, yo soy un romántico. Porque está la paradoja de buscar aquello, vocación de totalidad, que no la vas a cumplir. Ese es el romanticismo, vocación de totalidad. Y a veces hay gente que es muy frustrante porque hay gente que tiene vocación de totalidad y esperanza de totalidad. Por ejemplo, Kant, cuando dice, no, tiene que haber un mundo allende este mundo donde el deber ser y el ser se unifiquen, o sea, en el fondo donde yo consiga aquello que he buscado. Pero esa vocación de totalidad se puede mantener aunque no esté convencido de que no la va a conseguir. Y ahí viene el otro tema mío, que es el tema de la espiritualidad, que ya hablaremos, aquí sí, está programado. Bueno, entonces es un otro giro antropológico, o mejor dicho, un completar ese giro antropológico, incluyendo, además de la razón, la voluntad y la libertad. No sé si... bueno... pero nos vamos al siglo XIX, que por un lado está Hegel, que muere en el 1830. Ya sabéis, y ahora me voy a referir a ello, que Hegel ha sido, que Marx ha sido discípulo de Hegel y adopta la dialéctica como método muy interesante, pero luego le hace unos cambios, pero adopta la dialéctica. Y bueno, y el idealismo absoluto llega al máximo. No lo estoy explicando porque es complicado, pero también se podrá. Y a mí me llamó la atención, yo en mi primer trabajo que hice en filosofía como estudiante, había que superar una asignatura que se llamaba Seminario 1 y Seminario 2, que era una asignatura que iba en la línea de adquirir destrezas para la investigación, que luego se iba a completar con una cosa parecida a los que eran los cursos de doctorado aquí, pero eso se hacía por allá por tercero o cuarto de carrera. Entonces yo hice uno sobre Hegel, para lo cual, haciéndole caso a mi profesor Echauri, había empezado a estudiar alemán y por lo menos leía con un libro en castellano, otro en alemán. Bueno. Y entonces me estoy autocitando. Y entonces, mejor dicho, voy a citar algo que ahí lo comenté. Alguien dice, no, lo digo yo, porque cuando en el funeral de Hegel, es muy interesante analizar estos documentos, bueno, decían que el único mérito de Jesucristo había sido nacer antes que Hegel, como que Hegel era... Lo único que le aventajaba a Jesucristo a Hegel es que había nacido antes. Y entonces yo comento en ese trabajito que, sin embargo, muere como cualquiera. Y se acabó. Entonces, es la paradoja, ¿no?, de lo que llega a lo absoluto y sin embargo se muere. Estar en un funeral por enterrar a este señor. Entonces, bueno, yo llego a unas reflexiones. Y entonces ese idealismo absoluto ha sido, por un lado, ha dado una herencia
lo que se conoce como la izquierda hegeliana, donde sale Marx, Engels y unos cuantos, y otro que es la derecha hegeliana, que los otros días uno me preguntaba en la red, y de ahí sale, más bien sale toda una manera, casi una ideología que se va a nutrir luego a las posturas más radicales de tipo del nazismo y fascistas alemanas, ¿no? Bueno, a veces se quiere relacionar a Nietzsche con el fascismo, con el nazismo, bueno, otra cosa que a lo que les gustara, porque Nietzsche es brutal, pero es más Hegel, que tampoco lo hubiera convalidado. Este es el tema, este es el asunto. Los subproductos de la filosofía son ideologías que son de fácil, casi de divulgación y luego se resumen en eslogans que la gente sigue y se fanatiza. Bueno. Pero ya a partir de la muerte de Hegel, que ya tenemos a Marx, ¿no? y a otros, se da otro giro muy importante, dentro del mismo giro antropológico, la razón al poder, la libertad, y esto sería emerge la convicción y la persuasión y la convicción de que el hombre es un ser natural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí están dos corrientes que van a influenciar en los pensadores que vamos a hablar hoy. Una es el materialismo y otra es el evolucionismo. Pero tanto el materialismo inicial como el evolucionismo inicial son bastante ingenuos. Por eso ahora se distingue, una cosa es el materialismo clásico, digamos, y otra cosa es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico de Marx y Engels. Y en el evolucionismo lo mismo, una cosa son los antecesores de Darwin, de Langmuir y otros, y otra cosa ya es Darwin. Ese es un evolucionismo que más es un transformismo, no tiene nada que ver. Y de ahí viene la expresión popular, dice el hombre desciende del mono. Por eso, no es que más o menos era lo que se decía, ¿no? Pues no, los humanos y los simios tenemos un antepasado común, pero no estamos en la misma línea evolutiva. Eso es importante. Bueno, entonces, las doctrinas evolucionistas de Darwin ya toman cuerpo. Y el materialismo influye también en el joven Marx, que es al que me voy a referir, y entonces el hombre es un ser natural. Bueno, ya no estoy hablando de Marx, estoy hablando en general. El hombre es un ser natural. ¿Qué quiere decir que es un ser natural? Que emergemos de la naturaleza. No solo que emergemos naturaleza, sino que somos naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Y además somos materiales, somos materia. ¿Y qué pasa con el espíritu? Ya lo veremos, tenemos otro capítulo la próxima vez que nos veamos. Entonces somos un ser material y somos naturaleza, pertenecemos a la naturaleza. Yo ya creo que he hecho alguna referencia. Es como, desde el punto de vista de la evolución dialéctica, somos como la máxima realización de la naturaleza. Pero no confundir. Por ejemplo, la idea en Hegel, ese absoluto de Hegel, necesita desarrollarse dialécticamente. Entonces, a ver si pero por favor lo apuntáis y cuando termino me preguntáis. El sistema hegeliano tiene tres partes: la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. La lógica, dice Hegel, es la ciencia de la idea. Bueno, la ciencia, la filosofía y todo es sobre la idea. Por supuesto con mayúscula, la ponemos en castellano, pero en alemán está con mayúscula porque todos los sustantivos están en mayúscula. Pero si hubiera que hacer esa distinción, es la idea con mayúscula. La idea es todo, es como el ser de Parménides, ¿no? Es todo, el conjunto, todo lo que es, eso es la idea. Pero ese todo lo que es, para desarrollarse, primero ha estado en sí mismo, como dice Hegel, la idea en sí, y lo que estudia y lo que trata acerca de la idea en sí es la lógica. La lógica hegeliana es muy interesante, pero es una lógica mucho más viva, que no es la lógica formal que hemos estudiado a veces aquí, es más viva. La idea en sí, luego se va
pero esa idea en sí, que no voy a entrar, necesita exteriorizarse, realizarse. La palabra realizarse, hacerse realidad, viene de res. Entonces, surge la propia naturaleza hace que se exterioriza, que se enajena, que se aliena. No voy a estar todo el tiempo así, que sale fuera de sí, es la naturaleza. Es como si todo eso que estaba ahí en germen, que es la idea, se abre, como si se duplicara, ¿no? Y surge la naturaleza. La naturaleza es la idea, dice Hegel, en y fuera de sí. Pero en la naturaleza emerge el hombre. Eso ya lo dice Hegel, no es de Marx. Y entonces cuando el hombre emerge, que es un ser natural, Hegel no va a decir otra cosa, cuando emerge el hombre y toma conciencia y empieza toda la evolución que ya conocemos, empieza a fabricar instrumentos, esto, lo otro, luego todo lo que ha sido la evolución hasta nuestra época, la naturaleza empieza a conocerse a sí mismo. Es como si la naturaleza se vuelve a extrañar y la naturaleza se puede objetivar a sí misma. Por lo tanto, los humanos que somos naturaleza, podemos estudiarla, podemos escindir la naturaleza y estudiarla como objeto, y tenemos la ciencia. Como lo titula Hegel, va a resultar ilustrativo. La idea en y para sí, y es el espíritu. Luego eso viene la filosofía del espíritu, muy, muy, muy interesante. La idea en sí, la idea en sí también lo digo yo en mi trabajo, porque por ahí dice, es como la creación en la mente de Dios, dice Hegel. Digo, vaya menudo Hegel, que tiene la capacidad de saber lo que tenía el creador antes de que lo creara. Eso si no eres Dios, eres su primo hermano, ¿no? Porque realmente, por eso, y entonces, es lo que está todo en germen y luego sale de sí y es la creación, es la exteriorización de la idea, sería como la exteriorización de lo divino, la exteriorización de lo absoluto. Pero claro, ahí se produce precisamente una relación dialéctica entre tesis, sería allí en aquella época llamaban afirmación, yo lo voy a utilizar en unos términos más modernos, tesis, antítesis en la naturaleza y síntesis. Y la síntesis se produce en el ser humano, que emerge, que logra ese estatus a partir de la evolución. Darwin también Darwin es más joven, lógicamente, que también estos principios dialécticos están presentes en su teoría de la evolución. Pasa que él, desde el punto de vista de la ciencia más directa, más positiva. Y en un momento dado surge el espíritu, y ese espíritu se convierte en espíritu absoluto. Cada una de esas tres partes se divide en tres, y cada una de esas tres, vamos a llamarle capítulos, se divide en tres. Es increíble. Esto es una arquitectura perfecta y mete todos los conocimientos que os podéis imaginar en esas tríadas dialécticas. Bueno, yo muchas veces he dicho a alumnos míos, jóvenes, mira, Hegel por ahora no lo vamos a explicar, y tampoco, hacer una cosa, coger la enciclopedia de las ciencias filosóficas, que es es como todo el sistema de Hegel, las tres partes, porque luego está cada una por su lado, y solamente os miráis el índice y me decís lo que veáis ahí. Y yo os digo lo mismo, si queréis, facilísimo, por favor, en Google o a la inteligencia artificial, el índice de la enciclopedia de la ciencia filosófica. Ya veréis cómo va encajando todo, encaja desde la geometría, la síntesis química, hasta la Santísima Trinidad, que le viene de perlas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, imagínate. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues precisamente la síntesis de la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué es el Hijo? Pues es la divinidad que necesita exteriorizarse para luego reconocerse a sí misma. Es como cuando nosotros nos miramos en un espejo, hablamos como un amigo o vamos a una terapia, ¿no? ¿Por qué vamos? En algunas terapias lo que se trata es de que tú te expreses y de alguna manera pongas sobre la mesa las cosas y puedas observarlas, ¿no? Bueno. Muy bien. Pero aquí ya empezamos a aterrizar.
y luego, por favor, estos son un contexto, un diseño contextual de algo muy, muy complejo. Pero retened una cosa, que los cambios yo sigo manteniendo, por ahora no hay otras sugerencias para mí más interesantes o más importantes, que los cambios siempre se producen dialécticamente. A ver, diálogo, ahora están con esto de Gaza, bueno, no voy a hablar hoy, pero todo lo que son, están haciendo negociaciones para ver si hay un alto el fuego, negociaciones con los independentistas catalanes por la ley de amnistía, o sea, las cosas que no conseguimos por negociación, no conseguimos dialécticamente, que en el fondo es conseguir a través del diálogo y del consenso, son avances falsos, porque son por imposición, o sea, es directamente una de las dos partes en contraposición que domina a la otra y la sofoca. Realmente, para que haya avance en cualquier cambio pequeño o grande, personal, social, político, tiene que haber una confrontación dialéctica y llegarse a una síntesis. Pero un matrimonio tiene problemas, terapia de pareja, bueno, lo que tiene que hacer es, lógicamente, dar un paso a través de quizás mejorar esa contraposición dialéctica, pero sobre todo abrir los canales para que se llegue a una síntesis. Y la síntesis siempre es acuerdo, siempre es consenso. En la síntesis no gana nadie, ganan los dos, porque están ambas partes de alguna manera representadas en lo más importante, y eso permite desbloquear la situación y dar un paso adelante. La dialéctica de la fecundación, el óvulo espermatozoide, claro, el hijo es parte de los dos, pero también es algo nuevo. Esa síntesis es una cosa nueva. La unión, esa síntesis, esa conjunción, produce algo nuevo. Nosotros ahora mismo estamos en una relación dialéctica. Diálogo viene de ahí, es precioso. Bueno, tesis, bueno, yo sería la tesis, la afirmación. Vosotros sois la negación, soy el otro, ¿no? Incluso a veces empieza siendo objeto, pero no en el sentido mecánico, ¿no? El objeto, sois los contrapuestos, lo que estamos simplemente enfrentados físicamente. Bueno, si no se produce ese diálogo, si no se llega a una síntesis, a unos resultados, de alguna manera algo se nos ha escapado por el camino. Por eso que no basta, en mi caso yo nunca doy charlas informativas, yo lo lamento mucho, pero yo doy charlas formativas, no porque yo considere que sé más que vosotros, sino charlas, no se puede perder el tiempo en la vida, hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar. Yo prefiero que os quedéis con dudas, que tengáis certeza facilona, o podáis apuntar frases sencillas de autoayuda, y de que no, tú piensas que lo vas a conseguir y lo conseguirás, no. Yo prefiero que nos quedemos en duda, porque realmente mi trabajo consiste, como diría en Argentina, mover el piso. De alguna manera cuestionar. Y si alguien o algunos, me consta que algunos sí, los demás no lo sé, salen un poco inquietos o incluso hasta a veces desasosegados, digo, pues me ha ido bien, me ha ido bastante bien. Yo siempre bromeo, hay gente que lleva 8 años viniendo, por Dios. Bueno, el hombre es un ser natural porque no solo emerge de la naturaleza, sino que transforma la naturaleza. Ahí poníamos la imagen, me parece que, no sé si lo he hecho con vosotros, creo que sí, de la imagen esta de 2001, Odisea de Espacio, ¿no? Que, bueno, el hombre utiliza los elementos de la naturaleza, luego los modifica, y se produce todo un proceso que empieza con el hueso que Kubrick pone en el inicio de la película y termina en la nave espacial, ¿no? Es toda una cuestión ya de crecimiento, pero la naturaleza empieza a producir nuevamente. Eso es fecundo, esa evolución es fecunda. Me gusta mucho la palabra fecunda, porque nuestras acciones deben ser fecundas. No solo la fecundidad, no me refiero tanto a la fecundidad biológica también,
Y así como, por ejemplo, una pareja que quiere tener hijos, el hijo es muy interesante porque el resultado es la fecundidad, es realmente el crecimiento, es la materialización de esa relación amorosa. Pero en la amistad tienen que ser fecundas, porque las amistades que no son fecundas, bueno, sí, nos entretenemos, pero llega un momento que son hasta aburridas. Yo para hablar siempre de lo mismo, la jiji, jaja, no está mal, ¿no? Pero tienen que ser fecundas, o sea, tiene que haber crecimiento. Bueno, y esa transformación de la naturaleza por parte del hombre es el trabajo. Para Carlos Marx, en los manuscritos económicos filosóficos y manuscritos de 1844, tiene varios pequeños opúsculos, son una serie de obras pequeñas, se las puede adquirir fácilmente, deben estar hasta casi baratísimas o casi regaladas. Y entonces, ¿cómo describe Marx el trabajo? Es la base de lo que yo quiero que quede claro ahora. Mira, ¿hemos hablado de esto de aquí hace poco o no? No, es que los otros días estuve con los de América. Bueno, muy bien. En el trabajo, yo quiero hacer algo. Es la transformación de la naturaleza al servicio del hombre. Al principio de las primeras épocas cuando aparece el ser humano, los seres humanos, el Homo sapiens, y los orientales y demás, esto es simplemente, el ser humano nace muy desvalido, entonces necesita de alguna manera dominar dialécticamente esa naturaleza que le es hostil, porque lo de afuera en un principio no es hostil. El racismo, ¿qué significa? Temor a lo desconocido, temor al diferente. Temor al diferente. Racismo es una postura de miedo ante lo diferente. Lo diferente nos cuestiona, de alguna manera nos enfrenta a nuestras propias creencias y convicciones. Bueno, ese ser humano empieza intentando sobrevivir. Nacemos como continuación del instinto animal, tenemos que sobrevivir. Y para eso, bueno, pues en principio lo tendremos que defender. Hemos descubierto que es mejor que luchar así a lo bestia, iba a decir, nunca mejor dicho. Es mejor coger un palo, una piedra, un hueso, para poder defenderme del enemigo, para poder también conseguir cazar algún animal, luego, etcétera, etcétera. Ya empieza todo este asunto. Entonces, realmente, y esto se va a llamar cultura. Esto se va a llamar cultura. Por eso quiero terminar la lección de hoy o la clase de hoy con un poco confrontando los términos natura y cultura. El hombre, ya no vamos a las épocas aquellas que no tenemos, pero cuando nosotros hacemos algo, queremos construir algo, en principio me voy a referir a lo manual, pero luego podemos hablar de lo intelectual. Cuando nosotros queremos hacer algo, pues qué sé yo, quiero hacerme una estantería, voy y compro los materiales. Antes era más difícil, hoy te vas a IKEA, pero compro los materiales y tal, y lo hago, construyo. O sea, esa madera la convierto en un útil, y ese útil me mejora un poco la vida, no tengo tanto desorden, puedo almacenar los libros, pues. Pero no sé si os ha pasado, yo que como no soy un trabajador manual, también los trabajadores manuales, a no ser que estén muy despersonalizados, ya hablaremos del trabajo alienado, pero no sé si os ha pasado cuando habéis terminado con mucho sacrificio o con eso que yo he querido construir, yo me siento y lo miro y estoy encantado, se disfruta aquello que fui capaz de construir con mis manos, porque he modificado, eso ya no es le he sacado partido a la naturaleza y la he puesto al servicio del hombre. Por eso, el trabajo podríamos definirlo, más o menos parafraseo a Marx, no me lo sé de memoria, como la transformación creativa y dialéctica de la naturaleza por parte del hombre. Como va a estar el vídeo, pero lo repito, transformación creativa de la naturaleza por parte del hombre, del ser humano. La tesis soy yo, que tengo unas ideas, tengo un proyecto, pero salgo de mí, tengo que salir.
para plasmarlo, para fecundar aquellos materiales que la naturaleza me brinda. Y el resultado es la obra, el producto del trabajo. Y el producto del trabajo, en el producto del trabajo yo me reconozco. En el producto del trabajo yo me reconozco. Seré más o menos consciente. No, es que todo trabajador se... Por eso es que es importante que el trabajador se reconozca en el producto de su trabajo. Es muy importante, ya lo hablaremos. Hay una filósofa boliviana que la menciona en mi último libro o en uno de mis últimos, que se llama Elvira Rivera Cusicanqui, es una aymara, boliviano, es una mujer muy interesante porque tiene una perspectiva de la filosofía, de la colonización y es disidente respecto de en los temas de descolonización, que alguna vez lo hemos tratado, porque él dice, no, yo soy mestiza y nosotros somos de una cultura mestiza. Es muy interesante, pero cuando tú te quieres escindir, es verdad que si hubo explotación ha habido siempre, conquista, explotación, todos los estados, dice Gustavo Bueno, decía Gustavo Bueno, todos los estados, todos han sido resultado de la violencia, todos, porque las fronteras siempre son artificiales, siempre, porque no hay fronteras, en el planeta no hay fronteras, son artificiales. Bueno, entonces dice, no, si nosotros somos resultados, somos de una cultura mestiza. Y precisamente lo que hemos recibido, ella habla de España, y lo que hemos puesto nosotros, da un producto, unas obras que son una síntesis, algo nuevo y único. Vayamos al arte latinoamericano, el arte colonial, con muchas influencias del arte, sobre todo de la arquitectura, del arte que llevan de aquí los colonizadores y demás, pero también con criterios propios. Y entonces ella abre tiene problemas ella es una mujer muy militante y no es precisamente una reaccionaria, pero tuvo problemas en la universidad. Yo creo que la expulsaron. Y entonces ella se dedica ahora a algo que a mí me hace acordar a nosotros. Oye, ¿y eso? Ella tiene unos talleres. ¿Qué hacen las mujeres bolivianas, las mujeres aymara y de todo esto? Las mujeres aymara hacen muchas cosas. Entonces, un feminismo construido a partir del trabajo de la mujer de estos pueblos originarios sería muy interesante. Pero una de las tareas muy importantes, porque esos consiguen un cambio interesante en dinero, en productos, es tejer, las tejedurías. Entonces ella pone unos talleres de tejeduría, con telares y tal. Entonces, eso que hacen esas mujeres, eso no solo hay que tener la técnica, sino que hay que ser mestizo. O sea, hay que poder incorporar aquello que has recibido y que en ti se ha hecho una realidad. Y eso se plasma en esos tejidos. Y esos, ¿cómo es? Él lo pone, ¿cómo es? Lo chijí. Bueno, eso ya lo tengo mencionado. Conseguí el libro, tiene un libro y al final lo conseguí, lo compré, me lo trajeron aquí a casa. Ella dice, Elvira Cusicanqui, la mano piensa. Qué interesante, porque nosotros empezamos a pensar gracias a la mano. Nuestra inteligencia se desarrolló porque usamos las manos desarrolló. Es una metáfora, no estoy en este momento siendo exacto científicamente, pero realmente nuestro cerebro, como se desarrolla, es dialéctico, porque el dialéctico lo que tiene es que es un ida y vuelta. Es como decir, ¿qué fue primero, el huevo y la gallina? No tiene sentido. ¿Qué fue primero? Si el cerebro o las dos cosas, o el desarrollo de la mano por necesidades de construir algo para poderse vivir, permitió que mi cerebro se desarrollara. Eso hizo que, como pude tener herramientas, pude tener otro tipo de alimento, empecé a alimentarme de carne y cosas por el estilo. Pero ella dice, la mano piensa. Y el desarrollo de esas actividades de la tejedora es un desarrollo no solo de la mano, sino de la inteligencia. De la inteligencia.
La mano piensa. Y los otros días, yo os comentaré unas publicaciones muy cortas que estoy haciendo por consejo de mis ayudantes, y al final está dando unos resultados sorprendentes. La mano piensa, a través de las manos nos expresamos en muchas cosas. El tacto, ya no solo la mano como capacidad de construir, sino el tacto, la caricia. Qué importante es la caricia, por ejemplo. Las caricias normalmente se producen con las manos. ¿Qué pasa con aquellos niños que no han sido acariciados, que les ha faltado esto? El niño, por ejemplo, de orfanato, que por más que lo trates bien, bueno, esto lo conocen muy bien los psicólogos, la caricia, ¿no? Entonces, el hombre se realiza en y por el trabajo. No hay otra manera, no hay otra manera. Habría que ver. Entonces, hay otro manuscrito que se llama El trabajo enajenado, donde Marx nos cuenta, nos explica qué pasa si yo, este producto que yo he hecho, tiene una parte mía, hay algo de mí en estos materiales. Viene el dueño de las máquinas que me ha permitido, o de las herramientas, o simplemente porque tengo hambre, me pone dinero. El dinero no está, mi proyección. Mi ser que se ha proyectado, se ha enajenado, se ha alienado, se ha hecho alio. Alienado quiere decir hacerse otro, alio en latín. Pero un otro que vuelve a mí, y donde yo me reconozco y crezco. Pero me es arrebatado mi propio ser, dialécticamente hablando, y se me cambia por dinero. Por eso para Marx el salario siempre será injusto. ¿Y qué es un señor que fabrica sillas? ¿Se las lleva todas a su casa? Bueno, estamos hablando de una cuestión dialéctica, de una cuestión esquemática. Hay fórmulas y fórmulas, ¿eh? En una sociedad compleja no se trata de que tú, si eres carpintero, te llenes la casa de muebles, tendrán que pasar cosas. Bueno, esto tiene una solución muy fácil. Para que tú poseas el producto de tu trabajo de alguna manera, no tienes que trabajar para otro. No tienes que trabajar para otro que es el propietario de los medios de producción, y por eso te arrebata el producto de tu trabajo. No solo te arrebata, se queda con la plusvalía, que es la diferencia entre el valor económico de lo que tú has producido y el salario que recibes, ya se queda con una buena tajada, sino que además se queda con tu ser, te domina. Quedas fuera, quedas alienado. Por eso la alienación en el trabajo es tan dura y produce tantas frustraciones y tanta infelicidad. Reducción de la jornada laboral. Pero claro que se tiene que reducir la jornada laboral. Todavía tenemos el sistema perverso que para conseguir el dinero, ya no vamos a hablar de Marx, ¿no? Se consigue por horas de trabajo. ¿Y qué va a pasar con la inteligencia artificial? Las máquinas, los robots, todo. Quiero decir que o inventamos un sistema donde la riqueza se distribuye de otra manera, aquí van a sobrevivir muy pocos, los demás se mueren. Pero como si yo no trabajo unas horas, no voy a recibir un sueldo. Pues ya está, pues si yo necesito en vez de 20 trabajadores en la banca o en cualquier sitio o en una fábrica. Yo veo documentales que me encanta de fabricación de cosas. Y me acuerdo aquellas cosas, aquellas épocas donde había las plantas donde se fabricaban. Cuando empezaron a fabricar los coches en España, lleno de operarios. Ahora, uno aquí, otro allí. ¿Os acordáis cuando estaban ahí, venían y los montaban en un ratito los coches? Pero bueno, uno cogía esto, el otro apretaba. Bueno, ahora eso son dos señores. ¿Y los otros dónde están? ¿En el paro? ¿Dónde están? Entonces, es muy importante, según Marx, el gran problema y lo que hay que cambiar es la abolición de la propiedad privada, perdóname Ayuso, de los medios de producción. No se trata de que te van a quitar el cepillo de dientes, ni tu casa, ni el coche, ni tu ropa, no. El asunto es que lo que no puede estar en manos privadas especulativas son los medios de producción. Porque eso hace que tú no seas dueño de tu trabajo, y aquí eso se produce en muchas cosas, explotación, mano de obra barata, por el temor bueno, sobre todo cuando hay situaciones de crisis o de desempleo.
¿Qué son los medios de producción? Muy fácil, las fábricas, la tierra. ¿Algo más? ¿No? Fábrica y la tierra, no lo que te no el serrucho, el martillo, lo que te compras en la ferretería, eso no, me refiero a la fábrica, aquello que tú no puedes tener. A veces se ponen, algunos grandes negocios son como fábricas, por ejemplo, un hospital privado es una fábrica, es un medio de producción que no está en manos de la gente, está en manos privadas, nadie pone un hospital porque es una ONG, es porque sí es un negocio. Están construyendo, por cierto, un H&M ahí, aquí. Bueno, pues eso es una empresa potente, pero eso, señor, no son unos, digamos, benefactores. Que lo hagan bien, por lo menos que lo hagan bien, espero. Pero no se puede permitir de alguna manera, a ver cómo se logra eso, ya también podríamos hablar, pero la propiedad privada de los medios de producción es lo que tiene. Bueno, hoy en día habría muchas otras fórmulas, ¿no? Muchas otras fórmulas. Entonces, para Marx es injusto hasta el dinero, Tiene un artículo, un opúsculo en esa obrita que dice: el dinero es la prostituta universal. Por ella todo se vende, todo se compra. Bueno, es muy interesante porque está escrito de una manera un poco pasional. Es el joven Marx, además, pasional y hasta poética. Pero el dinero es nefasto porque además el dinero es una abstracción. Es una abstracción. Si por lo menos nos dieran moneditas de oro o tuviéramos lingotes de oro, primero una abstracción. Lo primero que está haciendo el no lo voy a nombrar, aquel presidente de allá, es decir, bueno, no vamos a emitir más dinero porque esto genera inflación. Claro, porque es papel, pero curiosamente lo primero que ha hecho es emitir papel. O sea, el dinero es una abstracción, una abstracción tal que nosotros ya ni lo vemos. Yo nunca tengo dinero. Yo tengo y voy al Aldi y pago con el reloj. Son números en el banco, en cuentas, números que ni siquiera ya son en papel. O sea, el dinero es una abstracción. Mayor abstracción son estas nuevas monedas que hay ahora, ¿no? Las nuevas monedas, ¿cómo se llama? El Bitcoin. ¿Cómo se llaman genéricamente? Bitcoin. Sí, el Bitcoin, pero genéricamente tienen un nombre. Criptomoneda, exacto. Bueno, entonces ahí se ve que el dinero es una abstracción que realmente es como un subproducto nefasto que produce hambre, miseria, guerras. Produce, depende cómo la política de distribución de esa riqueza, bueno, los primeros que sufren son los servicios públicos. Bueno, tengo ejemplos de aquel país. Muy bien. Para Marx, que no lo había comentado, cuando él, vamos a ir al materialismo dialéctico, materialismo histórico, bueno, la doctrina de Marx, estos son pinceladas, también está en algunos libros míos y en otros que están mucho mejores. Por un lado, el término materialismo dialéctico se aplica a la evolución de la materia, hasta la aparición del hombre. Eso de alguna manera el autor y el que desarrolla esta parte es Engels, no Hegel, Engels, y el materialismo histórico Marx, que es la evolución de una filosofía de la historia a partir de la aparición del hombre explicada dialécticamente. Entonces va explicando las distintas épocas, feudalismo, el capitalismo, el proletariado, en fin, las distintas. Cuando se habla de lucha de clases en el marxismo, no es lucha de pegarnos tiros. Lucha de clases es las clases sociales están en una pugna dialéctica. El término lucha, en castellano, es un poco fuerte, pero en alemán es simplemente dialéctico. Ya he dicho yo que cuando se habla de objeto, o dicen objectum en latín, pero también puede decir Gegenstand, y eso es objeto, lo que está fuera. Gegen es lo que está. Stand, estar fuera, Gegen contra, está contra ti, frente a ti, pero no es que es hostil, es algo que tú de alguna manera tienes que vencer en la medida que tienes que integrar o que nos tenemos que fusionar en una síntesis. Entonces, la lucha de clases que propone Marx, no voy a entrar a analizarlo, no es una lucha donde un elemento anula al otro, no es que la revolución sea que entonces el proletariado se levanta y machaca a los demás y los elimina, no.
realmente la supresión de la propiedad privada de los medios de producción libera al oprimido, pero también libera al opresor. El opresor, como diría Paulo Freire, es doblemente opresor, porque oprime a los demás y también es opresor de sí mismo, porque nadie se puede realizar oprimiendo a los demás. Bueno, el hombre es un ser natural que se realiza por y mediante el trabajo. El trabajo alienado, si tuviéramos que hacer un ejercicio más escolar, digamos, bueno, vamos a hacer ejemplos de situaciones de trabajo alienado, de qué manera el trabajo alienado es muy grave o puede ser muy grave porque genera insatisfacciones y un malestar que nos puede llevar a la depresión, nos puede llevar incluso a trastornos. Una vida de insatisfacción es una vida muy dura. Pero el hombre también es un ser cultural. El hombre es un ser cultural. ¿Qué significa que el hombre es un ser cultural? Que el hombre genera cultura o crea cultura o es cultura. La cultura, por otra parte, es el último estadio de la evolución de la naturaleza y de la materia. Pero el hombre es un ser cultural porque es el único ser, el único en el mundo, en el mundo, que transforma la naturaleza. Es un ser cultural porque es un ser que transforma la naturaleza, que a través de la mano genera situaciones, espacios y objetos nuevos. Hay una relación dialéctica entre la naturaleza y cultura. Yo a veces decía, bueno, natura o naturaleza es lo dado, el famoso dado tan moderno, el datum de Kant es lo dado, y lo dado y cultura es el resultado, la fusión de lo dado con lo opuesto. Hay digamos, ¿cómo podríamos decir? Una estructuración, vertebración de una materia a través de una forma. Pero esto viene ya de Aristóteles, materia y forma de Aristóteles, cuando él explica el cambio del movimiento, Santo Tomás, Kant, cuando habla de cómo se construye el objeto de la ciencia, porque en el fondo conocer, actuar, decidir, transformar, trabajar significa siempre implica una relación dialéctica en donde hay algo puesto y algo dado. Aquello puesto era el trozo de mármol, la idea que tenía el escultor de la Venus de Milo, que tenía esa idea, la esculpe y consigue el resultado. Entonces ese mármol transformado, que es un material de naturaleza, a través de lo que el hombre tiene planteado, el escultor, da algo nuevo que es la obra de arte. Aquí habría un capítulo magnífico de la filosofía, y de lo que a mí me gusta es la filosofía del arte, la estética, cómo el artista produce, es una manera increíble de producir seres nuevos. Seres tan nuevos que el artista los puede contemplar, se siente realizado porque ha conseguido lo que quería, pero sin embargo no es dueño. En otro sentido, está bien que no seas dueño, porque eso que tú has creado, como es una obra, es un objeto cultural, le pertenece a la gente, a la sociedad. Y tal es así que cada uno de nosotros reconstruimos, cada espectador reconstruye la obra de arte con sus propias categorías, con sus propias formas, y obtiene. Nosotros vamos a una exposición y a cada uno no nos dice lo mismo. A veces sí nos explican, mira esto, la técnica y lo otro, y quiso decir, sí, pero a mí hay obras de pintura, por ejemplo, que te sobrecogen. No sabes por qué, no lo puedes verbalizar. Te está transmitiendo algo. Entonces, las obras de arte, ¿qué será esto? El arte contemporáneo, que yo le debo a mi hija, que me introdujera hace muchos años en el arte contemporáneo. Y me encanta, es lo que me gusta mucho. Porque es lo que te transmite, lo que te llega. Una vez estábamos en Múnich, en el Museo de Arte Contemporáneo de Múnich, y había en una de las salas una camilla como del siglo XIX, así, como metálica, una pala de madera, y no sé qué era, donde cogían el cadáver o lo que fuera, y lo ponían ahí,
Y estaba en un rincón, le digo, pero hija, eso es una obra de arte. Y bueno, lo comentamos y claro, te interpela los objetos. ¿Eh? Bueno, entonces, el hombre es un ser cultural. En El malestar de la cultura, que es una obra filosófica de Freud, precisamente trata de alguna manera este tema. Para Freud, la cultura es el resultado de la represión. Tú sabes bien. Hasta el punto, creo que lo apunté, sí. Lo tenía. Dice que es el resultado, dice Freud, para mantener, creo que lo apunté, sí, para mantener el orden social, a ver, un momentito. Nuestras pulsiones y nuestro instinto se transforman, se reprimen para mantener ese orden social. Y eso es la represión, se transforma en valores, en cosas encomiables, en virtud de la sublimación, de un mecanismo de defensa o de compensación que hace que valores la represión, porque de alguna manera, dice Freud, tú cambias, digamos, placer, libertad, satisfacción de los instintos por seguridad, por convivencia. Bueno, así de alguna manera define Freud la cultura. Pero tenía un texto que no sé si de dónde se me ha metido. Entonces, realmente la cultura es eso, porque ese primate, ese ser humano primitivo que va transformando, va transformando la naturaleza para poder sobrevivir, pues tendrá que va construyendo la convivencia social. Aquí había una cosa muy interesante respecto a lo que es natural y no es natural. Cuando dicen algunos, sobre todo los moralistas, o algunos, eso es antinatural. Es antinatural porque tú tienes la fórmula de lo natural, todo lo que surge es natural. Yo siempre digo, hay que leer a Marvin Harris, como mínimo hay que leer a Marvin Harris para desaprender, para empezar a desaprender. Eso que se ha dicho que es antinatural, no, si ocurre, no es antinatural. Y de hecho ocurre en los humanos y en los... ¿Es antinatural comerse a un semejante? Por supuesto que no. ¿Cómo va a ser antinatural? Ahora no, es una barbaridad. Ahora, ¿cómo se nos... Pero en un momento dado, los animales se comen unos a los otros. Y no solo de otra especie, sino a los propios. Y los seres humanos sobrevivían también utilizando al enemigo como alimento. Pero claro, fueron descubriendo que era mejor que era mejor convivir que destruir. Entonces realmente para poder endoculturizarnos o socializando, tenemos que reprimir una serie de instintos y básicamente dos, dice Freud, los de agresividad y los instintos sexuales, ¿no? El famoso Eros y Tánatos, que puedo hacer una pequeña referencia. Bueno, y así hemos construido la cultura. Pero ya no solo para Freud, eso tiene un precio. Eso tiene un precio. La represión de nuestras pulsiones, nuestros instintos, tiene un precio. Claro, gracias a eso vivimos en sociedad. Pero, por ejemplo, yo me tengo que callar, tengo que ser prudente, no me puedo acogotar al vecino, ya no se usa eso y queda fatal. Viviríamos en una continua situación de agresividad. Hay que reprimirse. Digamos que hay que encauzar esas conductas en pos de una convivencia que es un valor superior, y yo sí pienso que es un valor superior. Yo no propongo, simplemente tal como se explica, pero muchas de nuestras insatisfacciones tienen una componente casi ancestral, casi de insatisfacción, porque no cumplimos con todo aquello que nuestra propia programación genética, todo aquello a que nos impele. ¿Os habéis dado cuenta que nuestro instinto de caza y de traer el sustento para nuestra familia se cumple yendo al supermercado? Que aquí en Tres Cantos cada vez hay más. A mí eso me gusta,
pero uno se siente y elige y vuelve a casa y eres el proveedor. Si además eso unimos, que eres proveedor en la cultura, digamos, patriarcal, porque ganas bien y puedes tener a tu familia bien. Bueno, es toda una mezcla de cuestiones, pero son todas digamos, sucedáneos frustrantes de ese instinto reprimido. Y una vez me operaron de un codo que me caí, la rehabilitación fue tremenda. Y uno de los ejercicios, aparte de que el fisioterapeuta me medía con el ángulo, y tardé en conseguir el ángulo completo no sé cuántos meses, y es esta más, y aquí no tengo el 100%, no he llegado, pero casi, pero este es más recto que este, porque me quedó... Bueno, uno de los ejercicios era estar ahí en la pared, dando vueltas a una manivela. Con esta, porque claro, la muñeca se te queda rígida porque en esa época te escayolábamos. ¿Os habéis dado cuenta? Tú me muestras, ya lo sabes, ¿no? Y resulta que ya no hacemos nada, hay cantidad de músculos que no usamos. Ya ni siquiera hacemos esto. En el coche para subir y bajar la ventanilla le apretamos un botón. Ni esto. Es más, yo que tengo tendencia a girarme a la derecha porque estoy más cómodo, no tengo tanta vida para la izquierda, porque no me giro tanto a la izquierda. Yo aquí puedo hacer maravillas, aquí no. Entonces, ¿qué cantidad de facultades? Hoy tenemos que, digamos, comer, aquí en la sociedad nuestra, del bienestar, tener cuidado de no enfermarnos por comer demasiado. Es increíble. Tenemos que ir al gimnasio para suplir todas aquellas tendencias propiamente de nuestra especie que no cumplimos. No corremos, no desarrollamos la fuerza, no tenemos ese ojo avisor de otear el horizonte. Hemos perdido una cantidad de facultades cuando el campesino, gente de campo, pienso... sobre todo en Argentina, que por lo menos tengo esas imágenes, ¿no? Va a llover. ¿Cómo saben que va a llover? Pero ya en esa época no tenían ahí en el móvil tiempo en tal, pero no, va a llover, porque él no te podía explicar científicamente, pero tenía la capacidad de asociar de una manera con muchísima rapidez y facilidad una serie de elementos, desde cómo estaban cantando los animales, cómo estaba el ganado, cómo olía, qué pasaba, y sabía que iba a llover. Decía, llueve en nada, y a la media hora pues, empezaba a llover, ¿no? Entonces, eso, ¿para qué sirve? ¿Para que volvamos? No, para saber que como somos seres naturales, somos seres culturales, pero como somos seres naturales, estamos pagando un precio. Estamos pagando un precio. Si le unimos que la cultura muchas veces, sobre todo cierta cultura basada en la religión, aparte de la represión, se nos ha endilgado la mochila del sentimiento de culpa y del pecado. No, eso es pecado, ¿eh? Ojo que eso es pecado, pero ¿cómo va a ser? O sea, cuando a algún niño se le dice que algo es pecado, que lo hace naturalmente porque se lo pide su propia situación, su cuerpo, lo que sea, te dice, no, eso es pecado. Y lo peor del pecado, ¿qué ocurre? Que si te mueres en pecado, te vas al infierno, y el infierno es brutal. Entonces, por un lado, somos seres naturales, por otro lado, somos seres culturales, tenemos que ser conscientes, voy a ir a aterrizar, somos conscientes de que somos seres naturales, sobre todo por algo que yo he dicho muchas veces, porque nosotros cuando defendemos lo natural y nos preocupamos del calentamiento global y del medio, hay un curso interesantísimo que está dando Gabriel, no es que nos estemos ocupando, nos estamos ocupando no solo de nuestra casa, nosotros somos eso, nosotros somos naturaleza actuante. Alguna vez yo he pensado, no siempre pienso, a veces pienso cosas que no las puedo demostrar, pero ¿no será
que este cambio climático, esta transformación, no empezó precisamente cuando surgió el hombre, que es ayer, en comparación de lo que lleva la Tierra, y ahí surgió en la propia naturaleza aquello que la iba a liquidar porque todo tiene sí ciclo de su principio y su fin, y los responsables de liquidar la naturaleza somos nosotros. Con esto no quiero apuntarme al negacionismo, pero que sepamos que nosotros somos, no solo que seamos guardianes de la naturaleza, que la naturaleza es nuestra casa, es que somos naturaleza. Y eso tiene muchas traducciones, nuevamente. Bueno, a ver, esto, ¿cómo se aplica en distintas circunstancias? Es muy interesante aquella práctica filosófica que tiene que ver con la ética y con las conductas sociales, la ética y la política, o sea, el papel que yo desempeño en la comunidad, tanto como con mis vecinos, como en la comunidad, en la sociedad, cómo ejerzo mi digamos, proyección a la sociedad, que es la política, ética política unida. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, esto teniendo en cuenta que somos seres naturales. Pero por otra parte somos animales culturales y muchas de nuestras insatisfacciones tienen que ver con esos instintos y esas tendencias que hemos tenido que reprimir y yo no pretendo que se vuelva, no propongo que se vuelva, pero por lo menos conocer que realmente no hemos evolucionado para ir, porque claro, sería ir hacia estadios que no quiero ya hacer ciencia ficción, ¿no? Ya que sean en todo caso declinar nosotros nuestra manejo y que ya dejarlo en manos de las máquinas, ¿no? Y precisamente ese malestar de la cultura que habla Freud, el título está traducido malestar de la cultura. A mí me choca un poco porque sería, ¿cuál es el sujeto? La cultura tiene el malestar de la... Bueno, el malestar que sentimos en la cultura, en nuestra época, que es la misma, es lo mismo, hace 100 años se escribe esta obra casi, y entonces es ese malestar de que no terminan de cajar las cosas porque no hemos asumido que somos animales, seres naturales y animales culturales. Y entonces ahí aparecen otros temas, por ahí Freud trata un tema, pero que yo lo veo, lo uno a cuestiones de Feuerbach en el tema de la espiritualidad, y él acepta un tipo de espiritualidad y rechaza un tipo de espiritualidad, porque claro, si esa renuncia, porque no siempre no toda renuncia es represión, no toda renuncia es represión, pero técnicamente como mecanismo a lo mejor actúa así, pero hay esa renuncia que se sublima, y él defiende, por ejemplo, la figura de un Francisco de Asís, porque realmente tú renuncias a cuestiones para, de alguna manera, el personaje de San Francisco de Asís es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, por lo menos desde los datos que nosotros sabemos. Hablaba con los animales, qué maravilla, o sea, era consciente de la naturaleza. Los místicos es otro de los temas preferidos. Hay muchas salidas, no digo soluciones, a todas las cuestiones interrogantes que estoy planteando por la vía de la espiritualidad, por la vía de la comprensión de la naturaleza y sentirme parte de ella, por la vía del arte. Yo hoy colgué un pequeño, no es un podcast porque es un TikTok. Yo me horrorizaba, estoy poniendo TikTok a punta pala, digo, y por favor, si alguno, apoyando por lo menos con me gusta, porque yo pongo trocitos, pongo una pregunta, 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto y medio, no sabéis lo que se puede decir, pero lo que no sabéis es la repercusión. Entonces hoy me ayudó alguien, me dice, Eduardo, los filósofos, porque no puedo hablar solo ante la pared, los filósofos, si nosotros los filósofos tenemos respuesta, y yo dije que no, de hecho el título se llama ¿tenemos respuestas los filósofos o algo así? Ya sabéis, en esa línea mía del desaprender, yo no enseño, de que no doy respuestas, que no doctrino, que armo lío, más bien complico en ese sentido. Y entonces termino diciendo, no, que yo no puedo dar respuestas, pero lo que sí puede hacer un filósofo es, a través de la empatía, ponerse en el lugar del otro
y de alguna manera por ese lado, quizás en esa conjunción con el otro se puede abrir algo, pero se abre en la conjunción. Y entonces digo, porque si yo pudiera, termino jocosamente, pero me viene a la mente, si yo supiera la respuesta, sería Dios. Pero no soy Dios. ¿Y sabéis cómo lo sé? Porque estoy aquí. Porque los dioses hace tiempo que han huido. Como dice Heidegger, como yo no he huido, pues me hubiera ido si fuera Dios. En todo caso, soy poeta, digo, porque puedo ir tras las huellas de los dioses que han huido. Entonces, el ser poeta no es solo escribir poesía o que te guste, no, ser poeta es ser romántico, en el sentido de buscar absoluto que sabemos de antemano que no existen. Tiene un opúsculo Heidegger que dice, ¿para qué ser poeta en épocas de penuria? A veces el ser poeta, ser artista, el ser romántico, en el sentido de Goethe, te permite pasar por esta travesía del desierto que es la época de penuria. De hecho, todos los grandes, no sé, profetas o filósofos han tenido su travesía del desierto. Jesús, Zaratustra, muchos. La travesía del desierto. ¿Cuántas travesías del desierto hemos tenido, no? Entonces, merodeamos la búsqueda de aquello a lo cual tendemos y que seguramente no vamos a conseguir, pero que sí estamos logrando vivir y conseguir vivir a fondo, vivir a pelo. A veces yo digo, voy a contestar a pelo. Contestar a pelo, no sé cómo se entiende aquí. Yo cuando era chico, bueno, y no tan chico, yo he montado a caballo, me encanta, me encanta. Y entonces, el montar a pelo es montar sin la montura, claro, tienes que, por cierto, voy hasta a la vejez viruela, me han hecho de regalo de cumpleaños ir a montar. Porque se me ocurrió decir, yo no me gustaría morirme sin volver a montar, ya está, ¿para qué lo dije? Y voy a montar, ya os contaré. Hace tiempo que no monto, bueno, pienso que es como la bicicleta, ¿no? Yo hace tiempo que no monto. Entonces, a veces, precisamente, como seres naturales que somos, como filósofos que somos, como seres culturales, hay que poder relacionarse con las cosas, con las personas, a pelo y sin coraza. Sin coraza, porque a veces las ideologías, las escuelas filosóficas, los esquemas, hoy he dicho, pero no, voy a hacer mi esquema con mi pluma, en vez de pasar, aparte porque se me había atascado la impresora, pero bueno, queda mejor decirlo así, no, pero sí, ¿no? Y entonces, ir a pelo, ahora, te expones. Lo que pasa es que el filósofo, el poeta, vosotros, nosotros, los seres humanos, para crecer y para vivir nos tenemos que exponer, porque solo podemos ver el camino y solo podemos ir avanzando si somos vulnerables. El ser vulnerable no significa debilidad ni cobardía. El ser vulnerable, sabemos que somos vulnerables, pero ir sin coraza nos permite conocer, que nos dé el aire, que nos dé el sol, que nos lleguen los demás, ¿no? Y entonces es fascinante ser filósofo. Por eso, yo no quiero ser ampuloso, pero esto realmente tendría que ser una escuela de filosofía, al estilo clásico. Es una escuela de filosofía. A ver si podemos hacer unas reformas, hablamos con Manuel, con Gabriel, darle, no sé, ya veremos, para el año que viene, o dar por lo menos dos espacios, un espacio donde yo digo todas estas cosas, pero luego otro espacio. Y nuevamente os animo, también en esta experiencia de estas publicaciones cortas, tiene un éxito enorme, no en extensión, en calidad. Son media docena de personas que me han puesto unas cosas que me he quedado asombrado. Y entonces recomendé a una persona, yo no voy a dedicar a esto porque no daría abasto, tendría que nombrar secretarios, pero si son 2 o 3, no me cuesta nada poner unas líneas. Qué importante es escribir, porque cuando escribimos nos exteriorizamos, nuevamente, salimos de nosotros. Por favor, los que tengáis el gusto por la escritura, escribid. No es de adolescentes,
No es de, no, escribir. Ah, es que yo no, tú escribes. A mí hay gente que sé que le ha ayudado mucho cuando ha tenido un problema y dice, yo me pongo a escribir. Claro, cuando te pones a escribir es algo como parecido, un poco más solitario, por supuesto, que cuando yo le cuento a un amigo lo que me pasa. Yo no le cuento a un amigo lo que me pasa para que me dé la solución, porque una vez que se lo he contado, he puesto orden a eso que cuento y ya me sirve. Entonces, vuelvo a repetir, si alguien quiere escribir, alguna vez alguien lo ha hecho aquí, si alguna vez quiere escribir y me lo entrega, yo se lo miro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nuevamente, yo espero que estas clases, estos encuentros, sean de verdad una invitación a la filosofía, porque es lo único que nos mueve, que me mueve a mí, que nos debe mover. Bueno, y que yo propongo que podemos sacar un plus, aparte de la información, que hoy en día podéis conseguir la información desde muchos puntos de vista, en muchos sitios, ¿no? Ahora yo hablo de Hegel, bueno, algunos dirán, bueno, ¿quién era Hegel? ¿Qué pasaba? ¿Qué dijo de San Francisco? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó con...? Pero verdaderamente aquí lo que se trata es de poner, de cuestionar, de interrogar, y ojalá, de verdad, llegue a vosotros, ojalá, porque necesitamos llegar, porque si no llegamos, somos estériles, ¿eh? El verbo, la palabra, es viva y es vital, si es dialéctica, sino que ¿de qué voy a hablar? La última investigación que hice, bueno, me parece bien, ¿no? Pero, bueno, creo que vamos a dar por terminado, hombre, ser natural, animal cultural. Vais a tener el vídeo que voy a tratar de quitarle algunas digresiones. En los libros lo podéis leer de carrerilla, tanto en Fundamentos de Filosofía, la pregunta con el sentido, como en Filosofía para desaprender. Son de alguna manera, el segundo es reedición del primero, pero lo he modificado y lo he reestructurado, ¿no? Si lo leéis eso, y a ver, el que quiera, uno puede venir aquí, escuchar tranquilamente y muy bien, ¿no? No voy a mandar deberes. Pero si además te vuelves a ver el vídeo, que ahora son mejores, creo, porque van a salir media hora, saco de esto, con cierta sustancia, y te lees el capítulo, lo vas como digamos, incorporarlo de una manera más sólida, ¿no? Y bueno, así que nada, pues muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. ¿Alguien quiere hablar? Podéis intervenir, por supuesto. La Constitución española recoge el que los poderes públicos fomentarán la participación de los trabajadores en los medios de producción. De ahí a que después se lleva a la práctica, es otra cosa. Ajá. Sí, por suerte hubo una declaración de los derechos del hombre, bueno, hay unas legislaciones y unas líneas que son muy interesantes. Tenemos que continuar insistiendo, que realmente que eso se cumpla y que tengan derecho también a la vivienda digna y a otras cosas, ¿no? Así es. No, nuestra Constitución es interesante. Una frase de Facundo Cabral que dice algo así. ¿De quién? Perdona, que no tenemos micrófono para el si no, podemos darle este, ¿eh? Porque yo como estoy casi... No, pero se le puede dar. Decía que hay una canción de Facundo Cabral, que para mí es un poeta más que... Sí. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Eso con respecto a los medios de producción. Y luego decías, San Francisco de Asís hablaba con los animales. Caray, yo también. Ayer tuve una asamblea de vecinos. Bueno, esos son más peligrosos, ¿eh? ¿Alguien quiere comentar algo? Lo dejamos entonces. ¿Vale? Lo dejamos así. Bueno, lo podemos dejar aquí. Comentaros
ya que estamos, ya sabéis que después de las misas siempre están las recomendaciones. Esto no es una misa, ni he estudiado nunca ahí. Esto de las redes, es que bueno, llevo mucho con lo de las redes. A ver, no podemos rechazar los medios que la evolución tecnológica nos ofrece. No podemos tener prejuicios, porque si no, no, yo me acuerdo que alguien decía, no, yo de teléfonos móviles nada. Hoy en día sin un teléfono móvil no puedes ni nada, ni hacer nada, ni un Bizum, ni nada, ni una cuenta bancaria. Pero ¿sabéis lo que pasó? Los quiero contar porque seguramente en algún momento va a haber algún evento, o por lo menos voy a proponer. En uno de estos contactos, a través del seminario de América Latina, bueno, y del otro, que de mi canal de YouTube, y yo también estoy haciendo, recomendando el de la Universidad Popular, te llega la gente, ¿no? Yo ahora estoy poniendo en estas pequeñas publicaciones, pongo mi canal de filosofía y también estoy poniendo un correo mío que no es el que uso habitualmente. Y entonces apareció una chica